Tenemos, según la ley de Newton, ¿qué dice Newton? La fuerza es la masa por aceleración. Masa por aceleración, delta V entre T. Si juntamos estos, es flujo de masa, es decir, masa entre tiempo. Delta V, velocidad de salida, en este caso va a ser velocidad 6, menos velocidad de entrada 1. Por un caso estoy tomando como volumen de control toda la máquina. Entrada en 1 y salida en 6. Y con eso tengo la fuerza con la que va a impulsar este turborreactor. Hemos puesto un solo tipo de máquina. Ojo, el turborreactor. Podemos hacer su diagrama. Vamos a hacer aquí su diagrama. En estas máquinas normalmente se hacen diagramas TS. Hay 3 niveles de presión. La presión más baja, entrada al difusor, la presión intermedia, salida del difusor, y la presión más alta a la salida del compresor. El resto, a ver, entonces tenemos 3, 1, 2, 3 presiones. Al difusor, ingresa aquí, en 1. El difusor y la tobera siempre son isotrópicos. Cuando están bien diseñados, son realmente isotrópicos. Entonces acá sube hasta este punto 2. Vamos a llamar S para recordar que es un proceso isotrópico. De 2 a 3. El compresor, si es isotrópico, va a manejar hasta aquí, hasta 2S. 2 isoentrópico. Y real con incremento siempre de entropía. Es decir, es un compresor adiabático, pero irreversible. De 3 a 4, en la cámara de combustión, toma calor hasta aquí. 3, perdón, eso está mal. Aquí tengo 2, aquí es 3S, 3, y aquí es 4. No necesariamente esta presión vale, ojo, solamente en esta zona. La turbina es suficiente que haga una pequeña caída de presión hasta aquí, hasta 5S o 5 real. Aquí 5 real. Aquí hay una presión que puede estar por arriba de la presión del difusor. Y de 5 se expande en la tobera, que es isoentrópica, hasta la salida 6. Aquí ingresa calor, UA. Aquí sale potencia de la turbina. Esta potencia de la turbina tiene que ser igual a la del compresor. Ojo, la potencia de la turbina es igual a la potencia del compresor. Pero el compresor tiene mayor relación de presión que la caída de la turbina. ¿Por qué? Porque está a este lado y ha entrado más energía en la cámara de combustión. Por eso necesita un pequeño salto de presión y el resto lo deja para la tobera, haga crecer esa velocidad. Igual aquí,
entra trabajo del compresor. Ok. Los cálculos son muy parecidos, si no, los hacemos. Por ejemplo, de 1 a 2, vamos a trabajar desde aquí. En una tobera y un difusor, aquí tiene que haber velocidad. Aquí igual, más velocidad entre 2. Entonces, en la tobera de 1 a 2, 2 isentrópico, primero, no hay potencias ni calor. Estos términos son 0. Y lo que tenemos es masas. La masa que entra y sale también es la misma. Y por lo tanto, entalpías y velocidades. ¿Es otra? ¿Es otra? Es la pequeña. Hola, sí. ¿Voy a preguntar la pequeña? Ahorita estoy en clases, eso lo veo mañana, ¿ya? Mañana lo subo al RP. Ok, listo, lo vemos, ya, chao. Entonces, planteando la primera ley, tanto para el difusor como para la tobera, es lo mismo. Tendría, por ejemplo, entropía 1 más velocidad 1 al cuadrado entre 2000. Ya saben que 2000 es por el tema de unidades, es igual a entropía 2 más velocidad 2 al cuadrado entre 2000. Sin embargo, aquí se desprecia una velocidad. Si observamos el diagrama, a la entrada entra 100 y a la salida 30. Esta velocidad se desprecia. Entonces esta velocidad tiende a cero. Igualmente en la tobera. Entonces en la tobera voy a tener lo siguiente. Entalpía 5 más velocidad 5 al cuadrado entre 2000 debe ser igual a la salida. Entalpía 6 más velocidad 6 al cuadrado entre 2000. Pero la velocidad 5 se desprecia a menos que le den un valor. Y que comparas esta velocidad de entrada con la velocidad de salida, es muy diferente. El resto ya conocen. Si tengo eficiencias isentrópicas en compresor, turbina, y recordar esto muy importante: potencia del compresor o trabajo del compresor es igual al trabajo de la turbina. Es decir, esta turbina lo único que hace es mover al compresor, nada más. Trabajo del compresor es entalpía 3 menos entalpía 2S. Y si quiero potencia, la potencia del compresor, simplemente por el flujo de aire. QA es entalpía 4 menos entalpía 3. Y si quiero flujo de calor, QA es masa de aire, entalpía 4 menos entalpía 3. Eso es en el lado del aire. Recuerden que aquí se quema un combustible, y si tomamos los gases, aquí va a ser flujo de combustible por el poder calorífico del combustible. Y si hay una eficiencia en la cámara de combustión, eficiencia de la cámara de combustión. Es decir, calor que pierde el combustible es calor que gana el aire. Entonces QA lo puedo sacar
simplemente con flujo de aire o con flujo de combustible o con la relación aire-combustible. Recordemos que una turbina tiene relaciones de 70 a 1. Me he puesto por acá, ¿no? Aire-combustible, 70 a 1. Vamos a hablar un poquito más de la cámara de combustión. ¿Por qué 70 a 1? Hay mucho aire, muy poco combustible. Esa mezcla no se quemaría. Pero, ¿cómo es realmente un combustor? Un combustor es un tubo interior, tipo difusor, ¿sí? Hay un aire secundario, aire primario que pasa por adentro. Vamos a agrandar un poquito esa parte. Entonces, un combustor es básicamente esto: un tubo interior, el tubo exterior, y sale a la turbina. Esto, el aire viene del compresor. En el compresor, aquí estamos en 2, en 3. Entre el 3 va a haber un aire primario que viene por acá. El combustible viene por un tubo y se inyecta por acá. Se pulveriza. Con la relación aire-combustible, acá, teórico. Ojo, aire-combustible teórico o estequiométrico. Si fuera gasolina, por ejemplo, el combustible, sería 14.7 a 1. Entonces, allí adentro de la cámara de combustión se produce el fuego, más o menos va a ser así, la llama de fuego, cuyas temperaturas oscilan entre 2000 y 2500 grados centígrados. Y estos materiales no soportarían esa temperatura. Entonces, tienen unos pequeños agujeros, de tal manera que el aire secundario que pasa por acá, una partecita hace esto, una partecita, para poder enfriar el tubo interior. Con temperaturas frías, bueno, no tan frío, porque a la salida del compresor la temperatura está llegando casi a 300 grados centígrados o un poco más. Entonces, esta temperatura, estamos hablando de 300, 350 grados centígrados. Es frío comparado, una vez que se ha mezclado esto, por aquí hemos dicho que llega a temperaturas superiores a los 2000 grados centígrados. Pero al mezclarse y diluirse con el aire que ingresa, cubriendo con una película de aire frío, para que soporte esa parte de la cámara, por aquí vamos a tener temperaturas más o menos de 1500 grados centígrados. Al final, el aire secundario se mezcla con los productos de combustión que se han dado, y por eso decimos que la relación aire-combustible aproximadamente 70 a 1, pero estamos viendo el total del aire primario y el aire secundario. Pero por la cámara de combustión en sí entra una relación aire-combustible aproximadamente de 14 o 15 a 1, dependiendo del tipo de combustible. Estas máquinas utilizan principalmente el diésel 1. El diésel 1 es el llamado queroseno. Es casi una gasolina. Diésel 2 es un poquito más. El diésel 6, más grueso, etc. Entonces, el combustible de aviones tiende a ser lo que llamamos el queroseno. Ok, entonces se entiende esa relación aire-combustible con mucho aire, poco combustible.
Pero dentro de la misma cámara de combustión, la relación aire-combustible tiende a ser la estequiométrica para que sea altamente combustible ese ambiente. Ok, hemos hablado un poquito del turborreactor. Ustedes googleen y vean cómo es un turboventilador. Estos turboventiladores son usados principalmente en los aviones de transporte de pasajeros. Se suben a un avión, Arequipa, Lima, Estados Unidos, todos ellos usan un turboventilador. Y los aviones más grandes, por ejemplo, si realizan el Antonov, un avión ruso, esos son de tipo turboeje. Son mucho más lentos, pero tienen mayor empuje, ya que utilizan un eje como propulsor. Es como un barco. Ustedes han visto la hélice del barco que propulsa al barco, movido normalmente por un motor de combustión interna. La diferencia es que en el barco lo mueve en el agua y estos en el aire. Ese es el que le da la fuerza. Y si hablamos de una máquina de mayor velocidad, ya por ejemplo los supersónicos y hasta los hipersónicos, estamos hablando de lo que se llama el estatorreactor. Es el de atrás. Con el estatorreactor, El chiquito de atrás. el número de Mach va a ser mucho mayor aún. Entonces, con velocidades supersónicas hasta llegar a velocidades hipersónicas. Se cambia todo casi. Cuando hablamos de velocidad hipersónica, estamos hablando de Mach mayor a 5. ¿Qué será el número de Mach? La velocidad Adimensional, claro. Primero vamos a recordar qué es el número de Mach. El número de Mach es la velocidad, por ejemplo, del avión entre la velocidad del sonido del aire. ¿De acuerdo? Cuando tenemos un Mach igual a 1, ¿qué quiere decir? Que mi avión está yendo a la velocidad del sonido. Aquí en Arequipa, generalmente hay aviones que se vienen de La Joya y dan la vuelta en Arequipa. No sé, en la noche, casi a esta hora, un poquito más tarde, suelen pasar aviones de guerra, porque los pilotos tienen que estar continuamente entrenándose, de día, de noche. Y normalmente cuando tú ves un avión, tú lo ves por acá, esperas unos segundos y cuando ya está por allá, recién escuchas el sonido del avión. Quiere decir que este avión, por ejemplo, estaba por acá. Tú lo has visto al avión. Y cuando este avión ya está por aquí, recién la onda del sonido llega hasta acá. ¿Qué quiere decir? Que ha viajado a una velocidad más que el sonido. ¿Ok? Entonces ese es el número de Mach. Los aviones de guerra, sobre todo estos turborreactores, pueden llegar a 1.2, 1.5, hasta 2 Mach. Pero cuando quiero superar esa velocidad, ya no sirve esto. Los estatorreactores lo único que tienen
Ojo, Dice que esto se aquí nombra. el difusor tiene esta forma. Bueno, no, pues no, Normalmente tú este tabarlo, difusor pusiste es un tamaño de subsónico. Esta tobera es Ese subsónica. Y Un ese es el perfil B. difusor supersónico es al Este de acá, contrario. el modelo es de longitud nada más. Aquí, así, la cámara de Eso lo combustión apuntamos en el video. ¿Cómo lo juntamos? y la tobera. Punto PDF junto. Ah, puede ser. ¿Cómo? Aquí no hay ningún eje que rota. Ojo. El aire entra al difusor en 1, se comprime hasta 2. En la cámara de combustión se inyecta un poquito de combustible aquí, pero para inyectar el combustible tienen unos retenedores de flama. ¿Qué son estos retenedores de flama? Unas placas. ¿Ok? Son unas placas. ¿Qué hacen estas placas? Vamos a recordar un poquito de aerodinámica que lo han visto en mecánica de fluidos 2. De repente recién lo van a ver, ¿no? Mierda. Imagínense una esfera y por aquí viene aire. El aire que viene por acá sufre un frenado isoentrópico. El aire que viene por arriba rodea dependiendo del número de Reynolds. O dependiendo del número de Reynolds. Con números de Reynolds altos, por aquí va a haber una separación o desprendimiento. Por lo tanto, aquí el fluido va a ir así, altamente turbulento, y con velocidades que pueden ir en sentido contrario. Luego reacciona y continúa aguas abajo. ¿Qué pasa si tengo una plaquita en esta dirección? A Viene la el manivela, le flujo, pones manivela, mañana. bordea, pero si la pongo la placa en sentido contrario, viene por acá, frena isotrópicamente este lado, en el otro lado baja, produce una alta turbulencia, quiere decir que en vez de que el flujo venga en esta dirección, regresa, y a eso se llama un retenedor de flama, porque si no inyecto combustible, se prende, el fuego se va a apagar. Estamos hablando de altas velocidades. Aquí ya estamos hablando de velocidades de más de 1000 metros por segundo. Ojo, más de 1000 metros por segundo en la entrada del difusor. En la cámara de combustión, esa mezcla se quema en pequeñas flamas. En realidad hay varios inductores con su retenedor de flama y esos gases calientes pasan por la tobera. Entonces, difusor, combustor, tobera. 3, 4. Fíjense que aquí ya no hay compresor, no hay turbina. Por eso se llama estatorreactor con difusores supersónicos y toberas Una sección de la supersónicas. paja y hacerle un corte que se ve el perfil. Si hacemos un diagrama, No, mejor. de S, Está muy lentito, no sé cómo no tenemos dos presiones, Por eso no sé qué quiere presión alta, presión baja. sé que me dicte todo. En uno entra aquí, Pues me muevo por el difusor es isoentrópico hasta 2S. En la cámara de combustión aumenta la temperatura hasta 3 y en la tobera Por ejemplo, acá hay un Sale hundido. un cuatro. Es como sé cuánto va a hundir. Es hundido, no es 4,49.
Ya hemos visto el cálculo en las toberas y difusores, lo mismo. Ah, esto es lo del hundido. Y lógicamente la fuerza de ¿Qué empuje dirías? es con el mismo principio Todo el otro lado. que está este tubo reactor. Es decir, fuerza es masa por diferencia de velocidades. Y aquí de repente faltaba la potencia propulsiva. Potencia propulsiva. ¿Es igual a qué? A la fuerza por la velocidad. Entonces va a ser flujo de masa Es viscoso. por delta V y por la velocidad, en este caso del avión. Eso es la fuerza, la potencia propulsiva que dan estas máquinas. El mismo principio tiene una máquina cohete. Un cohete. ¿Sabes cómo? No, pues hágame todo. Sí, no entiendo. No, se cambia todo automáticamente casi. ¿Sí? A ver. Ustedes llegando a casa un día hacen su También cohete el perfil, ideal. la Simplemente cogen un globo, lo inflan. Entonces van a tener un globo, lo inflan. Acá está la boquilla, están agarrando la boquilla, sueltan y estos gases que están a mayor presión van a salir por acá a una velocidad. Más chiquito, ¿no? Más chiquito, sí. Y este globo va a tener una fuerza de empuje que será el flujo que sale por acá por la velocidad. No hay velocidad de ingreso, solamente velocidad de salida. A ver, no pasa nada. Y por lo tanto ese globo se va a elevar, ¿no? Es el mismo principio del cohete, el mismo principio de estas máquinas de reacción. Un cohete, bueno, hay toda una tecnología de cohetes también. Ojo, hay varios tipos de cohetes, desde el combustible que utilizan, pero la mayoría de cohetes tiene un depósito de hidrógeno, un depósito de oxígeno, con unas válvulas especiales para mezclarlos. Entonces se van a una cámara de combustión. Hasta aquí es la cámara de combustión, donde viene la mezcla de combustible y oxígeno. A la salida de la cámara de combustión hay una tobera de lavado. Tiene esa forma. Pero no está con esta. Entonces, los gases que se queman por acá salen. No tiene que ver porque los ejes están muy divididos. Aquí hay una garganta. En la garganta el número de Mach es aproximadamente Porque lo que 1. define ¿dónde está? Antes, Mach menor a 1 y a la salida, Mach mayor a 1. Ese es en sí la máquina cohete. Lógicamente, tiene otros componentes que ya son secundarios. Por ejemplo, tiene un fuselaje, más o menos así, Bueno, queda 1 diámetro, hora y 9 minutos. que termina en una punta de este tipo. Tiene sus alas para que no gire demasiado. Todo se le envío de Canadá. Y para que se eleve, Ahí gira para tiene todo un sistema de lanzamiento del cohete y tiene toda una aviónica que controla la cantidad de combustible. En pequeños cohetes se le pone en la parte superior un paracaídas, etc. Allá es toda una tecnología, pero cuando hablamos de cohete, estamos hablando también de ciclos Brayton. Ojo, mismo comportamiento.
es como si fuera un estatorreactor, pero sin entrada. Simplemente acá está la cámara de combustión y una tobera, que es una tobera de Laval. La tobera de Laval es un dispositivo, el único que convierte velocidad subsónica en velocidad supersónica. ¿Ya? Toberas de Laval van a ver en ciclos de vapor y más se ve en las máquinas cohete. Ok, hemos hablado un poquito de la tecnología aeroespacial, ¿no? Es por eso que las superpotencias invierten billardos de dólares en innovación, investigación, desarrollo de estas máquinas. Por eso decimos que las turbinas de gas son las máquinas más finas que haya hecho el hombre. En cambio, los motores de combustión interna son las máquinas más complejas por la cantidad de piezas que tiene un motor de combustión interna. Vamos a ver turbinas que son para generación eléctrica. Estas turbinas son principalmente para uso militar o aviación, si hablamos de los turboventiladores. Vamos a hablar un poquito de generación eléctrica. No, genial, no lo borro rápido. Las fotos. Esta polea se llama O para poner mi carro. acá también falta el ángulo, ¿no? El mismo. Antes de ver las turbinas de generación eléctrica, recordar lo siguiente. Hemos dicho, por ejemplo aquí, de 1 a 2 a 2S, proceso isentrópico, y simplemente hemos sacado diferentes entalpías. La mayoría de libros de termodinámica usan todavía ecuaciones arcaicas, por no decir de tipo dinosaurio, como vimos en compresores. En compresores dijimos que el Club Postigo utiliza en estos procesos, en el compresor, por ejemplo, de 1 a 2S, ¿qué utiliza? 2 entre 1 es presión 2 entre presión 1 a la K menos 1 entre K. Y si es un proceso de un motor de combustión interna, volumen 1 entre volumen 2, que es la relación de compresión, a la K menos 1. Entonces, usar esto en este mundo que ya casi estamos con las computadoras cuánticas ya no tiene sentido. ¿Qué? Eso es arcaico. Simplemente al software o al disk tú le dices, conozco mi estado 1. En el estado 1 encuentro la entalpía 1, la entropía 1, y para 2S digo entropía 1 es igual a entropía 2. Conozco la relación de presiones, que normalmente también es un dato. En estas turbinas se conoce la relación de presiones. Igual en este proceso de 3 a 4S. ¿Para qué voy a usar T3 entre T4S? Es presión 3 entre presión 4 a la K menos 1 entre K.
Bueno, estas cosas ya son, ojo, arcaicas, a menos que se me diga, ¿no? Usa calor específicos. Ya esa es otra cosa. Ya no debemos usar esas formas de manejar estos sistemas. Ok, entonces vamos a ver generación ¿Cuánto de... cuesta? ¿Cuánto cambió? Ya no quería quitar más. ¿Por qué cambió el tamaño de eso? ¿Ha cambiado? El 425. Esta casa no tiene igual. Esta casa no tiene igual para la faja. Ah, para la manivela no me creo. Es por el ángulo. Sí, todos están porque el mismo ángulo es 4. Está leyendo la